Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de minería de datos. En esta ocasión vamos a conversar sobre la clase número 5, que tiene como propósito realizar una predicción categórica dentro del proceso de minería de datos. En concreto, para esta predicción categórica vamos a trabajar con una técnica que se conoce como árbol de decisión. A modo de recordatorio, es importante mencionar que nos encontramos dentro de la unidad 2, en donde se trabaja con modelos supervisados de procesos de minería de datos. En concreto, vamos a analizar en esta clase el proceso que se va a llevar a cabo cuando trabajamos con la predicción categórica relacionada con el uso de la clasificación mediante árboles de decisión. En este sentido, entonces, es importante recordar que como parte de nuestra, de nuestra clase anterior, nosotros hemos conversado sobre cómo se define un modelo predictivo. Habíamos mencionado que un modelo predictivo se relaciona con el uso de una variable objetivo o una variable que se conoce como variable dependiente, que es la variable que nosotros queremos predecir justamente, ¿no? Esa variable dependiente, también denotada como y o como etiqueta de clase, es una variable que se predice a partir de otras etiquetas o a partir, perdón, de otras variables a las cuales se les conoce como variables dependientes, que habitualmente se representan como variables X, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior, se explicó sobre la forma de trabajar, de la necesidad de dividir los datos en entrenamiento y en prueba, y en algunas otras características que se mencionaron previamente, ¿no? Entonces, luego de eso también se mencionaba el hecho de que cuando estamos trabajando con em, modelos predictivos, nosotros podemos diferenciar dos grandes tareas. La primera que es la clasificación y la segunda que es la regresión. En la clasificación, en términos simples, habíamos mencionado que se produce cuando la variable que yo quiero predecir en este caso es una variable de tipo categórica. Y cuando hablo de regresión, hago referencia a una variable que es de tipo más continua, ¿no? De alguna manera en la primera trabajo, en la clasificación concretamente, trabajo con categorías o con niveles o con variables cualitativas, y en la regresión trabajo con valores más específicos, es decir, valores continuos. Hablamos también de la clasificación y habíamos mencionado que la clasificación puede ser binaria o multiclase. Cuando es binaria, estoy haciendo referencia a que la variable a predecir, es decir, la variable dependiente, únicamente posee dos valores. Es decir, frío-calor, o por ejemplo blanco-negro, 1-0, es decir, un valor binario. Por eso su nombre de clasificación binaria. Por el contrario, cuando yo estoy en presencia de un problema multiclase, esto hace referencia al hecho de que la variable objetivo y va no a tener solamente dos valores, sino es que va a producir o va a contener muchos otros posibles valores. De pronto, bueno, malo, regular y suficiente. Otro ejemplo podría ser frío, caliente, medio caliente, es decir, varias categorías dentro de la misma variable a predecir. En ese caso estamos en presencia de una variable multiclase. De la relación también mencionamos que de acuerdo al tipo de relación que existe o de acuerdo a ciertas categorías que pueden darse para clasificar justamente el tipo de regresión, nosotros podemos tener regresiones lineales o no lineales, regresiones univariadas o multivariadas, regresiones paramétricas y no paramétricas y regresiones continuas o acotadas. En todos esos casos va a depender muchísimo del tipo de clasificación que yo esté realizando, que es lo que se explicó en la clase anterior y que además se puede observar ahora mismo en estas láminas. Eh, Luego de eso, para sintetizar el proceso que se había realizado, conversamos sobre la diferencia típica en un ejemplo de qué es clasificación y qué es regresión, ¿no? Y hablamos de un proceso de predecir el tema meteorológico, solo que cuando hablamos de la clasificación es porque estamos haciendo referencia a una predicción categórica, es decir, vamos a decir si hace frío o si hace calor. Vamos a decir si está frío o está caliente, es decir, únicamente dos valores, por eso es una predicción categórica. Por el contrario, cuando hablamos de la regresión, no queremos predecir si hay calor o frío, queremos especificar cuál es la temperatura precisa a la que estimamos se va a llevar a estar la temperatura. En ese caso, entonces, se habla de una predicción numérica. Entonces,
Para sintetizar, predicción categórica, estamos en presencia de una clasificación y predicción numérica, generalmente estamos en presencia de una regresión. Entonces, dicho eso, que también se lo conversó en la clase número 4, en esta clase 5 nosotros nos vamos a enfocar en aprender una nueva técnica para realizar la predicción categórica, es decir, para realizar un proceso de clasificación. Esta técnica se conoce como árbol de decisión y se utiliza, además de la clasificación, también para procesos de regresión. Pero en este problema o en esta clase nos vamos a enfocar únicamente para usar árbol de decisión como una técnica para hacer problemas de o resolver problemas de clasificación. En términos generales, lo que yo busco en esta parte es dividir mi set de datos en diversas estructuras jerárquicas que tienen la forma de un árbol. Es decir, yo comienzo a dividir mi set de datos en cada una de las variables de acuerdo a la importancia que esta variable pueda tener para el proceso de clasificación. Entonces, si se observa en el gráfico, esa es la representación más sencilla que podemos mencionar de lo que corresponde a un árbol de decisión. Los rectángulos representan en forma de pregunta cada una de las variables que intervienen en un conjunto de datos. Y los óvalos, que en este caso están denotados de color morado, corresponden a el valor que puede tomar la variable que yo quiero clasificar. Entonces, rectángulo, variable, podemos llamarla variable independiente, y óvalo sería el resultado de la clasificación, es decir, el valor que puede contener la variable objetivo o variable dependiente. En el ejemplo, comienza con un nodo que se conoce como nodo raíz, y ese nodo raíz hace la pregunta cielo, es decir, cuál es el valor posible que tiene la variable cielo, y en este caso la respuesta es soleado, nublado o lluvioso, cualquiera de los tres valores. Para cada rama, como ustedes observan acá, se produce otra pregunta adicional, como en el caso de acá y como en el caso de acá, o directamente se produce un cierre del árbol, es decir, un nodo terminal. Ese nodo terminal está diciéndonos que para la variable jugar, que es la variable que yo quiero predecir, cuando el cielo es nublado, directamente yo clasifico a todos los casos en la clase jugar igual sí. Entonces, a medida que yo me desplazo en el árbol, perdón, yo voy a poder ir de alguna manera generando reglas a nivel de preguntas para ir clasificando cada uno de esos datos. Eso es en términos generales. Ahora, si nosotros queremos ahondar un poco más en detalle en esto, ese proceso de clasificación o ese proceso de elegir una variable para ramificar el árbol se lleva a cabo a partir de algo que se conoce como medidas de selección de atributos. Estas medidas determinan cuál es la característica o cuál es la cantidad de información que un determinado nodo, en este caso una determinada variable, aporta al proceso para que la clasificación sea lo más precisa posible. Existen en la literatura muchas formas o muchas medidas de selección de atributos, pero en este curso nosotros vamos a estudiar dos. La primera de ellas es la ganancia de información y la segunda es la razón de ganancia. Como ustedes podrán observar, en cada caso se da una definición de las mismas. Ahora a mí lo que me interesa principalmente es definir, perdón, cuáles son los cuáles son los pasos de cálculo de cada una de esas medidas de selección. Comencemos entonces con la ganancia de información. Tiene cuatro pasos, que es calcular la entropía, denotada como la información de D, luego calcular la info de A para D, y luego obtener la ganancia de A, que se obtiene como la información de D menos la información de A en D. Es decir, que se obtiene a partir del resultado de la resta de los dos cálculos anteriores. En términos más entendibles, la forma de cálculo de la ganancia de información se denota en la ecuación, en donde, como D, nosotros vamos a identificar al conjunto de datos que estamos utilizando y como M al número de valores posibles que tiene la variable Y, es decir, la variable que yo quiero clasificar o realizarle una predicción categórica, ¿no? Entonces, D, el conjunto de datos, M es el número de valores posibles de la variable, y lo de acá es, bueno, el logaritmo en base 2 que como estamos trabajando con información, la información se mide en términos logarítmicos, y tenemos también los PI, ¿no? Los PI básicamente son la probabilidad de que una tupla cualquiera en el conjunto de datos D pertenezca a la clase 6. Y eso se calcula básicamente indicando del total de tuplas que pertenecen a una clase
¿sí? Perdón, del total de tuplas del conjunto de datos, ¿cuántas de esas tuplas pertenecen a la clase I? Es decir, ¿cuántas pertenecen a la clase uno, cuántas pertenecen a la clase 2 y cuántas pertenecen a la clase, en caso de que exista la clase 3, la clase 4 y la clase 5? En nuestro problema, únicamente vamos a trabajar con dos valores posibles, es decir, vamos a trabajar con una clasificación binaria, que es jugar igual sí o jugar igual no, es decir, valores sí o valores no. Eso en lo que respecta a la ganancia de información, ¿no? Ahora, eso es para el cálculo de la información en D, pero también tenemos el cálculo de la información de A para D. Y esta es un poco más sencilla y lo único que hace es, de alguna manera, segmentar ese cálculo para que ya no hablemos de la generalidad de todos los casos sí, los casos no de la variable dependiente, sino es que se va a enfocar netamente en las variables independientes. Es decir, para cada variable independiente, toma cuáles son los posibles valores que existen para sacar la cantidad de información que aporta esa variable al proceso de clasificación. Si ustedes observan acá, este info de D, de alguna manera ya está calculado como se hizo previamente, pero hace referencia a un subíndice J, es decir, hace referencia a los casos de la clase sí y a los casos de la clase no. Y acá lo único que hago es sumar, ¿no? Del total de atributos que están en la variable X, cuáles de ellos tienen el primer valor, cuál de ellos tienen el segundo y cuál de ellos tienen el tercero, ¿no? En todo caso, esto lo vamos a entender mejor en el ejemplo que vamos a realizar en un momento. Esto para el segundo paso de lo que corresponde a la ganancia de información, ¿no? Y finalmente, lo que se hace es que para obtener la ganancia final, se resta el primer valor calculado, que es la información de D, menos el segundo valor calculado, que es la información de A. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga eso, tengo que tener claro que el atributo con la mayor ganancia de información se elige como atributo de división, porque se supone que ese atributo es el que mayor información aporta al proceso de clasificación. Y al ser esa situación, entonces, me interesa que mis variables sean capaces de ramificar, de modo que la mayoría de los procesos se comiencen a generar al principio, es decir, la mayoría de la clasificación se dé desde el inicio, ¿no? Para tener claramente definido, de acuerdo a la variable y el valor de la variable, a qué clase va a pertenecer cada una de las tuplas que yo estoy analizando. Eso para el caso de la ganancia de información. Algo similar ocurre para la razón de ganancia. El análisis es similar, cambia un poquito la fórmula de cálculo, pero los valores o los datos que se obtienen son, para el cálculo son exactamente los mismos, ¿no? Logaritmos en base 2, las tuplas, etc. Lo mismo pasa con al final, el atributo con mayor razón de ganancia es el que se selecciona como atributo de división. Y ahora vamos a la parte que seguramente muchos están esperando, que tiene que ver con el ejemplo. En el ejemplo, nosotros vamos a trabajar con un set de datos históricos que relacionan la realización de actividades deportivas al aire libre de acuerdo con ciertas situaciones climáticas. No es el mismo ejemplo de la clase 4. Tenemos variable cielo, temperatura, humedad, viento. Y la variable a predecir, jugar. Como la variable a predecir jugar solamente tiene dos posibles valores, entonces estamos en presencia de un problema de clasificación binaria. Y por lo tanto, la m que les dije en la fórmula solo va a llegar hasta 2 y las clases que yo quiero cuantificar también van a ser únicamente 2, porque solo podemos tener jugar sí o jugar no. Entonces, el problema nos pide que a partir de estas tuplas que se mencionan acá, ¿no? De que esta tupla, perdón, cielo soleado, temperatura media, humedad normal y viento no, yo responda si en esta condición se va a jugar o no se va a jugar el campeonato, ¿no? Para poder hacer eso, yo tengo que construir el árbol de decisión, que es un árbol de clasificación, ¿no? Este árbol de decisión lo que me va a permitir a mí es clasificar precisamente esa tupla, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esto usando como medida de selección de atributos la ganancia de información, que es la primera medida que habíamos comentado en la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, bastante sencillo. Cálculo de la entropía, es decir, la info de D es la que ustedes observan acá. Esta es la fórmula y vamos a ir desglosando la fórmula, ¿no? Noten que la fórmula comienza con menos, es decir, hay que sumar, perdón, hay que restar ese valor. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Calcula la probabilidad de CI por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de CI. Y calcula la probabilidad de C2 por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de C2.
¿Qué es C1? Pues la clase jugar igual sí. ¿Y qué es C2? La clase jugar igual no. ¿Qué hacemos entonces? Aplicamos la fórmula y para determinar la probabilidad de CI habíamos dicho que para aquello nosotros tenemos que calcular cuál es la probabilidad que existe para cada caso, ¿no? Entonces, vamos con el primer caso, ¿no? Vamos a contar cuántos jugar si existen. Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, probabilidad de jugar sí es 9 sobre 14. Entonces, acá tenemos 9. Aquí hay un fe de ratas, que yo lo corrijo en la lámina, no se preocupen. Es 9 sobre 14. Y lo mismo acá ocurre que es 9 sobre 14, porque la fórmula es similar, ¿no? Probabilidad de CI por el logaritmo en base 2 de CI. ¿Ok? Bastante sencillo esa parte. Ahora vamos con el siguiente caso, que sería la probabilidad de C2, es decir, la probabilidad de que no juegue, que jugarse igual, no. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos en total son? Son 14. Entonces lo mismo, ¿no? 5 sobre 14 y por el logaritmo en base 2 de 5 sobre 14. De esta manera obtenemos una info de D, ya realizando las operaciones, de 0,94 bits. ¿Por qué en bits? Porque es la medida de información, es la que mide la información en los sistemas de cómputo, ¿no? Entonces tenemos 0,94 bits. Ahora vamos a calcular el paso 2, que recuerden que era la ganancia que aporta cada uno de los atributos en cada una de las clases. Entonces vamos a ver la fórmula y lo vamos a ir haciendo primero con el atributo cielo, porque se hace para cada atributo, ¿no? Y la fórmula de cálculo habíamos dicho que era la que estaba acá. El cálculo es bastante sencillo. Primero vamos a desglosar, ¿no? Como estamos trabajando con cielo, sabemos que cielo tiene tres posibles valores. Tiene el valor soleado, el valor nublado y el valor lluvioso. Entonces, para cada posible valor de cielo, yo lo que voy a hacer es generar la ecuación, ¿no? Entonces tenemos la cardinalidad de D para soleado, es decir, la cardinalidad de que una tupla sea soleada dividido para el total de tuplas. Eso por la información de D soleado, es decir, para la información de los casos en donde el cielo sea soleado. ¿Ok? Lo mismo sucede para nublado y lo mismo sucede para lluvioso. Entonces vamos a ir desarrollando paso a paso de adentro hacia afuera. Entonces, en el primer caso tenemos soleado que tenemos dos componentes. El componente que está acá y este otro componente. ¿Ok? Vamos con el que está aquí primero. Vamos a analizar el componente que se encuentra, voy a cambiar de verde, ¿no? Que se encuentra acá, ¿no? La información de D. Entonces, eso se calcula justamente aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula que hicimos en el paso 1, pero que se va a aplicar exclusivamente a el valor que tiene la variable en ese momento, ¿no? En este caso, la variable 100. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que ver que cielo la estamos analizando con soleado. Por lo tanto, vamos a buscar en el conjunto de datos cuántos soleados hay en cielo. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ese es el total de valores soleados que tiene la variable cielo, que es lo que estamos analizando, ¿no? Ahora, de ese total, tengo que saber cuántos corresponden a sí, que son los que están aquí, y cuántos corresponden a no, que son los que están acá. Entonces lo que hago para el caso del sí es contar. Soleado, sí tenemos 1, soleado sí tenemos 2. Por lo tanto, la fórmula sería 2 de 5 por el logaritmo en base 2 de 2 sobre 5. Y ahora vamos para los casos de no. Soleado, acá no tengo 1, soleado no tengo 2, soleado no tengo 3 y únicamente 3. Entonces, la fórmula nos diría que para este caso tendríamos 3 sobre 5 por el logaritmo en base 2 de 3 sobre 5. De esa manera, si ustedes se dan cuenta, hemos de alguna manera segmentado la información para los casos de jugar sí y para los casos de jugar no. Y aquí tendríamos calculado este primer componente, ¿no?
Entonces esto que está aquí sería esta parte que está acá, ¿no? Todo esto. Ahora, nos haría falta el segundo componente que ya lo habíamos resuelto de alguna manera al principio, ¿no? ¿Sí? Que es el del total de tuplas en D, o sea, de las 14, ¿cuántas son soleados? Habíamos dicho que soleados eran 5, por tanto la fórmula nos dice que es 5 sobre 14. Por la información de D, que recordemos la información de D es menos todo esto, ¿no? Y un proceso similar vamos a utilizar para el siguiente posible valor de la variable cielo, que en este caso será el valor nublado. ¿Ok? El valor nublado, y aplicamos lo mismo. Nos buscamos cuántos nublados hay. Hay 1, 2, 3 y 4. De esos 4 nublados, ¿ok? Estamos en esta parte, ¿no? De esos para la información recién. Información de esto. De estos 4 nublados, ¿cuántos son sí? Pues tenemos 1, 2, 3, 4 sí. 4 de 4. 4 logaritmo en base 2 por 4 logaritmo sobre. O sea, es decir, 4 sobre 4 por logaritmo en base 2 multiplicado por 4 sobre 4. Y en el caso de jugar no, pues no tenemos ninguna tupla, por lo tanto aquí se ubica a 0, porque no hay ninguna tupla, ¿no? Luego avanzamos al siguiente caso, que es la siguiente parte del cálculo, que sería este. Del total de tuplas, que son 14, ¿cuántas son nublados? Ya habíamos dicho que era 14, ¿no? Y de esa manera continuamos haciéndolo también para lluvioso. Entonces, una vez que hemos hecho todo este cálculo, operamos, realizamos cada una de esas multiplicaciones, pero ojo, recuerden que el cálculo de info de D siempre comienza con el menos, ¿no? Así dice la fórmula. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, una vez que hemos hecho ese cálculo, llegamos a la conclusión de que la información que aporta la variable cielo es de 0,68 bits. ¿Ok? Ahora tenemos que hacer este mismo proceso de cálculo para la variable temperatura, para la variable temperatura, la variable humedad y la variable viento, ¿no? Para cada una de esas tres variables, ¿no? Entonces, el proceso que se sigue es similar al que hicimos en este caso, solo que ahora lo vamos a tener por separado, ¿no? Ahora temperatura, como temperatura tiene tres posibles valores, tenemos para alta, para media y para baja, ¿no? Y de allí procedemos de forma similar hasta llegar a este valor de información que es de 0,91 bits. Y luego hacemos lo mismo con humedad, que solo tiene alta y normal, es decir, es más cortito el cálculo. Y luego hacemos lo mismo para viento, que solo tiene dos posibles valores y el resultado en este caso de la información de viento es de 0,89 bits. Entonces, una vez que hemos hecho este cálculo, recuerden que aplicamos lo que nos decía la ecuación original de restar lo que calculé en el paso 1 menos lo que calculé en el paso 2, pero obviamente para cada variable, ¿no? La ganancia de cielo es de 0,25, la ganancia de temperatura es de 0,04, la humedad es de 0,16 y la ganancia de viento es de 0,05. ¿Ok? Como nos decía la teoría, de todas esas variables calculadas, ¿cuál de ellas es la que ofrece mayor información? Y en este caso, la que ofrece mayor información sería la variable cielo, porque tiene el valor más alto de bits, ¿no? Entonces 0,25. Como cielo es la variable que presenta más información, entonces cielo se selecciona como variable para comenzar a ramificar el árbol, ¿no? Entonces, ese proceso de ramificación lo que nos va a permitir a nosotros es obtener el mismo set de datos, pero comenzar a segregarlo. Es decir, nosotros vamos a pasar, voy a retroceder un poquito, vamos a pasar de este set de datos completos, ¿sí? A decir que la variable más importante es cielo para la clasificación. Por lo tanto, cielo se convierte en raíz y todo esto que está acá, yo lo tengo que hacer rama, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cómo quedaría eso. Entonces, dijimos que cielo se separa y todo lo demás es rama, ¿sí? Claro, porque cielo tiene tres posibles valores. Tiene soleado, tiene nublado y tiene lluvioso. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Es una especie de filtro. Cada posible valor de la tupla original, cielo soleado, se construye en el lado de acá. ¿Sí? Lo mismo sucede para cielo nublado, se construye acá. Y para cielo lluvioso se construye acá. Que básicamente es, y voy a repetirlo, ¿sí? Es tomar la variable original y comenzar a ver. Ah, ok, soleado. Soleado está
también está hasta acá. Entonces, esto que está aquí, lo que está en rojo, soleado, 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 esto que está acá, sí, esto que está acá, soleado, soleado, este soleado que está aquí, este soleado que está aquí, bueno, baja un poquito, este soleado que está aquí, entonces serían 5 soleados, ¿no? Este grupito yo lo voy a unificar para construir un subconjunto solamente con esos datos, ¿no? Que es lo que yo hago exactamente en la primera ramificación del árbol. Aquí. Entonces aquí están los 5 y aquí están separados, ¿no? Obviamente ya no incluyo la variable cielo porque ya está incluida en la parte de arriba, ¿no? Cielo soleado, nublado y lluvioso. Entonces, una vez que yo hago eso, lo siguiente que tengo que realizar es el proceso para saber si unas de esas ramificaciones ya es un nodo terminal, es decir, ya es suficiente para que yo diga a qué clase va a pertenecer, si a jugar sí o a jugar no. Para saber eso, yo siempre me pregunto para cada subconjunto si la variable objetivo ya contiene únicamente elementos de una misma clase. Como pueden observar, en el caso de jugar no y jugar sí, es decir, en el primer caso de soleado, yo tengo tuplas con dos valores posibles de la clase, por lo tanto no lo puedo ya terminar. En el segundo caso, en cambio, tengo solamente de una clase y por lo tanto este de aquí ya se va a convertir en un nodo terminal, porque este de aquí ya tiene todo, sí, 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 es decir, todo de una clase. Y luego tenemos el caso lluvioso y el caso lluvioso tiene variaciones, tiene sí y no, y por tanto tampoco lo podemos terminar. Y en el caso de ellos tenemos que expandir otra vez, expandir por acá y expandir por acá. ¿Ok? ¿Y qué es lo que implica la expansión? Es volver a hacer el cálculo. Solo que en lugar ahora, si por ejemplo vamos a tener el D1, que es la que está acá, si en el lugar de nosotros ya no expandir todo, sino que solamente vamos a expandir por este primer lado, yo ya cuando hago el cálculo ya no tendría 14, tendría solamente 5, porque ese es el total. Lo mismo sucede acá, que ya no serían 14, sino que serían coincidencialmente 5 también. Y bueno, en este caso no va a suceder eso porque como ya todos son jugar igual sí, es decir, todos pertenecen a una misma clase, termina allí esa rama. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de esta manera. Yo ya tengo el nodo raíz y luego de ello tengo ya ramificado, soleado, nublado y lluvioso. Y para el caso nublado, como todas pertenecen a la misma clase de igual sí, entonces mi árbol termina hasta allí y esto se convierte en un nodo terminal o un nodo hoja. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy al set de datos y una tupla tiene el valor nublado, automáticamente, si una tupla, quiero decir, tiene el valor nublado de cielo, automáticamente se convierte en una tupla que va a pertenecer a la clase jugar igual sí. Para los otros casos voy a tener que expandir nuevamente. Entonces vamos a ver cómo quedaría expandiendo de uno, ¿no? Recuerden que solamente hay 5 registros, ¿no? Entonces de uno se calcula nuevamente la entropía, tal como hicimos en el paso anterior, pero como les decía, ¿no? En lugar de ya tener 14, solamente vamos a tener 5. Pero igual calculamos para sí y calculamos para no. Me da un valor de 0,97 y hago exactamente el mismo proceso que yo seguí en la iteración anterior, ¿no? Ahora voy a calcular todos los valores posibles de info de D para cada variable. Pero recuerden, como ya cielo ya se ramificó, ya cielo no la considero. Por eso estoy partiendo desde temperatura, luego voy a continuar con humedad y finalmente voy a continuar con viento, ¿no? Los cálculos no los explico porque son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora D ya no es D original, sino es que D es un subconjunto más pequeño, que básicamente son estos subconjuntos que están acá, ¿no? D1, que es un subconjunto de 4, y D3, que es un subconjunto de 5. Ah, igual que el otro, los dos son de 5, perdón. Entonces, eso es lo único que cambia. Entonces volvemos acá al cálculo, humedad, viento, los cálculos son iguales, obtengo unos valores y finalmente de nuevo aplico el paso 3, que es verificar cuál es la ganancia de información que aporta cada atributo o cada variable. Observamos que en este caso el que mayor aporta información es la variable humedad con un 0,97 de bits y por tanto esta sería la siguiente rama que yo voy a expandir. Luego de cielo, por el lado de soleado, yo voy a expandir a partir de la variable humedad, que es la variable que tiene mayor información. Entonces, esto quedaría de esta manera. Si se dan cuenta en soleado, yo ya expandí y humedad solamente tiene dos posibles valores, que es alta y normal. Y de nuevo,
Por acá yo tendría que separar esos valores y preguntarme si todas pertenecen a la misma tupla, todos los del caso de variable dependiente, ¿no? Y nos damos cuenta que en este caso, efectivamente, todas pertenecen a la misma tupla, por lo tanto ya termina allí, ya no expando por ese lado, y lo mismo ocurre en el lado de acá. Eso para esta rama, ¿no? Para la otra rama que está acá, todavía no hemos hecho nada, pero tenemos que nuevamente seguir ramificando y haciendo los cálculos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos iría quedando esto? Nos iría quedando de esta manera. Es decir, que si una tupla, habíamos dicho, tenía el valor de cielo igual nublado, automáticamente la voy a considerar como una tupla de la clase jugar igual sí. Si en cambio la tupla tiene como cielo soleado y como humedad normal, yo voy a decir que se la considera como una tupla igual sí. Pero si el cielo es soleado y la humedad es alta, entonces la tupla a la que pertenece sería la tupla jugar igual no. Esa es la idea de cómo se lee el árbol, ¿no? Pero este árbol no está terminado, todavía tengo que expandir este pendiente que está acá. Y es justamente lo que se hace en la siguiente lámina. El cálculo es similar, primero calculo para las probabilidades para las clases C1 y C2, y luego calculo cada una de las ganancias de información que se generan por cada una de las variables, ¿no? Pero en este caso tendríamos temperatura, humedad y viento. De nuevo resto, obtengo valores similares y me doy cuenta que ahora para ese lado de la rama, la variable más importante es la variable viento porque tiene una ganancia de información de 0,97 bits. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que de ese lado yo voy a expandir, si es del lado de acá, ¿no? La que estaba de este lado, ¿no? De ese lado yo voy a expandir, luego de expandir por cielo, yo voy a expandir por viento. Y eso me quedaría de esta manera, ¿no? Tengo cielo lluvioso, viento igual sí o igual no, que son los valores posibles, ¿no? Al momento de yo separar eso, me queda otra vez un subconjunto y otra vez un subconjunto. Y pregunto de nuevo, ¿la variable dependiente tiene los mismos valores de clase? Sí. En este caso y también en este otro caso que está acá, coinciden, ¿no? Por lo tanto, ya no tengo que ramificar más y aquí yo lo que tengo que hacer es generar mi nodo terminal o mi nodo final para ir ya construyendo el árbol definitivo. Entonces, eso es lo que ustedes observan allí. Entonces, para responder la pregunta que se nos planteó al inicio del enunciado, que era la que está acá, esta pregunta era predecir si se llevará a cabo una actividad deportiva con las siguientes condiciones: soleado, media, normal y viento. Entonces, como ya tenemos el árbol construido, yo podría contestar esa pregunta. ¿Y qué nos decía la tupla? Si la humedad em, es alta, entonces yo tengo que ramificar de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo el resultado, ¿no? Acá tenemos esto, acá está ramificado y aquí tenemos nuestro árbol final, ¿no? Que es el que está acá. Permíteme un momento, aquí está, el árbol final. Entonces, ese árbol final me va a dar la siguiente respuesta. Para la tupla del enunciado, cuando cielo soleado, ¿ok? Temperatura media, humedad normal y viento no, la tupla se clasifica como C1, es decir, que sí se jugará el partido. Ahora vamos a leerlo eso en el árbol, ¿no? Cielo igual soleado, ¿verdad? Entonces, cielo soleado, por tanto me voy por esta rama. Luego de cielo soleado, ¿qué dice? Temperatura media. Como temperatura no está en el árbol, la ignoro en este momento y paso a la siguiente. Humedad igual normal. Entonces sería humedad igual normal. Como humedad normal igual sí, entonces automáticamente yo ya tengo la respuesta. Por lo tanto, ya no necesito considerar la variable viento. Es decir, para esta tupla, cielo soleado, humedad normal, el resultado de la predicción es que sí va a jugarse el campeonato o el partido que se vaya a realizar, ¿no? Entonces, de esa manera se lee. Como ustedes observan, en algunos casos quizás no están disponibles las variables que me da el problema en la tupla, ¿no? Pero eso se da porque probablemente esa variable, que en este caso es temperatura, no parece influenciar tanto como lo hacen las variables que están disponibles en el árbol de decisión. Esa sería la explicación, ¿no? Muy bien. Esto es lo que corresponde al caso de la ganancia de información, ¿no?
Obviamente yo les había comentado que existe otra medida que es la razón de ganancia y que el cálculo es similar y también lo podrían explorar. Pero más allá de eso y para no alargar tanto este video clase, nosotros hemos observado en este momento un proceso de minería de datos que se conoce como la predicción categórica o también llamado como clasificación a partir de una técnica llamada el árbol de decisión. En esta técnica comenzamos a calcular la ganancia de información o la información que aporta cada una de las variables para el proceso de clasificación y a partir de ello comenzamos a ramificar, es decir, a separar mi set de datos para de a poco ir llegando a la clase que corresponde a la variable dependiente, ¿no? Entonces es bastante sencillo, es un problema muy intuitivo también de entender, es cuestión de que ustedes pongan un poquito de práctica en este sentido, o sea, pueden hacer ejercicios manuales y pueden ir avanzando en todo esto. Yo espero que haya sido bastante entendible la explicación y si no es así, pues siempre estoy dispuesto a contestar las dudas, pueden dejar algún comentario o escribir y yo estaré dispuesto a solventar alguna inquietud que puedan tener. Eso sería todo, yo les agradezco muchísimo y que tengan una excelente jornada en sus actividades cotidianas. Pasen muy bien.